Ok. Bueno, voy a hacer una breve reseña de nuestro invitado, el doctor Roberto de Jesús León Montiel. Es licenciado en Física Aplicada, graduado con honores por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Obtuvo su grado de maestría en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y su grado de doctor en el 2014 por el Instituto de Ciencias Fotónicas en Barcelona, España. Ha realizado 2 estancias postdoctorales, una en la coordinación de óptica del INAOE y una segunda en el Departamento de Química y Bioquímica de la Universidad de California, San Diego, financiada a través del programa de becas postdoctorales UC Mexus. De hecho, se hizo acreedor a un premio UC Mexus por la mejor propuesta de investigación postdoctoral en esta convocatoria. Desde el 2016 es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Su trabajo de investigación se encuentra en la intersección de la cuántica, la físico-química y la ciencia de los materiales, enfocado principalmente al desarrollo de nuevas tecnologías de espectroscopía cuántica no lineal, el transporte eficiente de energía en sistemas fotosintéticos y el uso de inteligencia artificial para la optimización de experimentos de óptica cuántica. Tiene más de 48 artículos de investigación publicados en revistas de prestigio internacional y ha impartido pláticas en congresos nacionales e internacionales. Desde el 2018 se desempeña como presidente del Grupo Técnico Quantum Computing and Communication, formado por más de 1,500 miembros de la Sociedad Americana de Óptica, de la OSA. Bueno, para mí es un gusto presentar al doctor y le cedo los controles a Roberto. Gracias, Alan. Déjame, comparto la pantalla, a ver si todo, para que vean. Ok, creo que ya la pueden ver ahí, ¿verdad? Sí, ya la podemos ver. Vale. Pues muchas gracias por la invitación a dar este seminario y a platicarles un poquito de lo que hemos hecho. Me siento contento de que pues me invita, bueno, dentro de los que me invitaron, así del comité de organización, está Alan, que pues he visto cómo ha avanzado desde su doctorado y me da mucho gusto que ahora yo reciba una invitación, él ya como investigador de la UAM, que es una institución pues muy prestigiosa, ¿no? Es de las más reconocidas, yo creo que en Latinoamérica, en México seguramente, o sea, mucha gente conozco que tiene muchas ganas de irse a la UAM, así que ver que está ahí trabajando me da mucho gusto. Y bueno, les voy a platicar un poquito de qué es lo que hemos hecho, en donde igual Alan ha estado involucrado y el trabajo, cómo ha evolucionado en el grupo de investigación que inicié en el 2016, ¿no? Entonces, el título habla de un trabajo que hicimos con fotónica, ¿no? En el área de óptica, pero quisiera platicarles un poquito a manera de historia cómo ha ido evolucionando los trabajos que hemos hecho, ¿no? Ya Alan comentó un poquito para como presentarme, ¿no? Para que me conozcan. Entonces, rápidamente lo resumo y qué es lo que hicimos. Entonces, el doctorado lo hice en el Instituto de Ciencias Fotónicas en Barcelona, en España, con el doctor Juan Torres. Y básicamente mi doctorado trató justamente de la exploración o de intentar entender cómo podemos ayudar desde la perspectiva de la óptica cuántica a desarrollar técnicas que permitan observar fenómenos que ocurren en la naturaleza, en general en sistemas biológicos y sistemas químicos. Después de terminar el doctorado, me fui un ratito al INAOE con mi asesor Héctor Moya, a hacer una estancia ahí, en lo que me iba yo a San Diego, al Departamento de Química y Bioquímica. Aquí siempre me gusta comentar que me fui justamente a ese departamento porque la idea era entender a los biólogos y a los químicos qué problemas tienen, ¿no? O sea, cómo podemos ayudarlos desde nuestra área de física o de óptica cuántica para desarrollar esas cosas que ellos ven que ocurren a velocidades muy rápidas, ¿no? Entonces, ahí estuve trabajando un rato y en el 2016
surge la oportunidad de solicitar una plaza en ciencias. Me quedo con el puesto y el objetivo de llegar a ciencias nucleares era desarrollar un nuevo laboratorio de fotónica, ¿no? Enfocado al desarrollo de tecnologías cuánticas en particular. Y entonces, pues el grupo se forma y más o menos para platicarles qué es lo que hace mi grupo de investigación ahí en nucleares, divido en 4 secciones más o menos los temas en los que estamos trabajando. El primer tema, que lo pongo como espectroscopía con luz no clásica. Aquí este tipo de investigación que hacemos, que ahorita estamos en colaboración con el doctor Alfred Uren para hacer la parte experimental de estos fenómenos, es cómo podemos beneficiarnos o explotar las correlaciones cuánticas entre parejas de fotones generados en un proceso que se llama conversión paramétrica descendente. Es cómo podemos controlar esas correlaciones para extraer información sobre la estructura electrónica o dinámica excitónica de organismos biológicos o muestras biológicas o muestras químicas, ¿no? Queremos saber cómo es la dinámica electrónica dentro de esos materiales. Otra área en la que, bueno, ahorita ya no trabajamos mucho, trabajé fuerte y especialmente con mi estudiante de maestría, que ahora ya está en el doctorado en el ICFO, que es Luis Felipe. Él hizo su grado en química y entonces trabajamos en esta área de la dinámica fotoquímica utilizando luz incoherente. O sea, estos proyectos básicamente tratan de buscar mecanismos de transporte eficiente de energía en materiales orgánicos, o sea, orientados o el objetivo de desarrollar dispositivos fotovoltaicos orgánicos de alta eficiencia. Entonces, lo que hicimos es desarrollar estos proyectos en el que veíamos la dinámica de la energía bajo iluminación incoherente, que es algo que no se ha tomado mucho en cuenta, sino que en general las teorías o los modelos que se desarrollan piensan en luz coherente, ¿no? O en un láser que está iluminado. Pero siempre buscamos como esas características de los materiales bajo iluminación, que es lo que uno espera en la naturaleza. Otra área, que es la donde estamos trabajando más fuerte, es esta área de ingeniería de estados cuánticos, multifotónicos y de simulación cuántica. Aquí hay dos vertientes. Por un lado, trabajamos con circuitos electrónicos sintéticos para el desarrollo o la implementación de simulaciones cuánticas, que es donde Alan ha trabajado muy fuerte en el grupo. Ahorita les platicaré todo lo que se ha hecho en el área de electrónica. Y además también hacemos cosas, ahora ya empezaremos a hacer cosas experimentales de óptica, en el que nos beneficiamos de las correlaciones entre muchos fotones o muchas partículas para desarrollar sensores muy potentes. Ya les platicaré ahorita más adelante de este tipo de sensores basados justamente en estos efectos de simetría, paridad, tiempo, ¿no? O el PT symmetry. Y finalmente la cuarta área en la que empezamos más o menos, tal vez casi hace 2 años, que era esto, ¿no? Que le llamo Smart Quantum Optics, que es smart en el sentido de que utilizamos inteligencia artificial para agilizar o procesar más rápido la información en experimentos de óptica cuántica. Seguramente pues saben que cuando uno hace experimentos de óptica cuántica, pues trabajamos con fotones individuales, con señales muy bajitas. Eso significa que tenemos que hacer muchas mediciones para poder encontrar un efecto que estemos modelando o que estemos buscando. Lo que buscamos con inteligencia artificial es agilizar ese proceso, ¿no? A lo mejor si antes necesitamos medir 1000 eventos para ver un efecto, pues ahora la idea es bajar lo más posible, tal vez 100 eventos o menos, y poder observar el mismo evento. Y esto tiene aplicaciones muy fuertes, tanto para microscopía o imagenología, ¿no? Para hacer imágenes con luz cuántica, y la otra es para comunicaciones seguras, que igual utilizando luz no clásica. Entonces, el día de hoy quería enfocarme a esta área, ¿no? Que es el de simulación cuántica y efectos de simetría PT, platicarles un poquito de qué se trata, y antes de entrar ya en los detalles, quisiera mostrarles todos los que han estado involucrados en estos trabajos, ¿no? No es trabajo de uno solito, sino es un equipo grandote.
Entonces, aquí, bueno, con quienes iniciamos el trabajo era con el grupo del doctor José Luis Aragón en el Cefata, UNAM. Ahí fue que conocí, bueno, yo conocía a Jorge Luis, él es investigador con cátedra CONACYT ahí en el centro, y fuimos compañeros en el doctorado. Entonces, gracias a él fue que conocí al grupo del doctor José Luis y Rafa Quintero, y ahí estaba Alan haciendo su doctorado, recuerdo, no sé si era el último año de doctorado, y fue que empezamos a trabajar en todos estos, temas de simulación cuántica. Eh, También agradecer a mis estudiantes de licenciatura, Diego Montiel, que ahora está haciendo la maestría allí en el ESIME Culhuacán, Javier Carrillo, que él está en el CIMAT ahora haciendo su maestría, obviamente al doctor Jorge Hirsch en el Instituto de Ciencias Nucleares, que con él hemos buscado este tipo de implementaciones en los dispositivos electrónicos que diseñamos, y también al grupo del doctor Omar Magaña, que él está en la Universidad Estatal de Luisiana, que es con quien hemos estado trabajando muy, muy fuerte en los últimos años. Entonces, agradecerle a ellos y obviamente al el financiamiento del laboratorio a través de becas, bueno, de proyectos CONACYT y proyectos internos de la DEGAPA o de la UNAM. Entonces, ahora sí, ya que conocen quiénes son todos los que hicieron el trabajo, déjenme les platico qué es lo que hicimos, ¿no? Entonces, antes de empezar a enseñarles la implementación, quiero hacer un resumen chiquito de qué es esto de simetría PT, ¿no? Y por qué es interesante estudiarla. Entonces, el modelo más sencillito de un sistema PT simétrico, de un sistema con simetría paridad-tiempo, está mostrado aquí, ¿no? Son básicamente dos osciladores, uno que tiene pérdidas y uno que tiene ganancias, ¿no? Y están acoplados a través de algún elemento, ¿no? Aquí lo denotamos con esta J, el acoplamiento, es decir, esta información o energía que se mueve a través de estos osciladores. ¿Por qué son interesantes? Porque si ven, al introducir procesos de disipación y de ganancia, estamos hablando de un sistema que es abierto. En ese sentido, formalmente es un sistema que no es hermítico, y entonces uno esperaría efectos de que la energía no se conserva, ¿no? No podemos hacer un tratamiento hamiltoniano de este sistema. Sin embargo, lo que uno encuentra es que a pesar de que es un sistema abierto, sí que presenta un espectro real, es decir, sus eigenvalores son reales como lo hace un operador hermítico, y esto lo mostramos de este lado, ¿no? Tenemos que sus eigenvalores son de verdad reales hasta una región que está controlada por este coeficiente de pérdidas que le llamamos gamma, en el que el espectro se degenera, ¿no? En un puntito que le llamamos el punto excepcional. Es decir, este sistema se comporta como un operador hermítico, ¿no? Donde tenemos eigenvalores reales hasta esta región, y después, fíjense que aparecen los eigenvalores complejos. Y estos eigenvalores complejos lo que nos dice es que ahora sí van a empezar a aparecer efectos de disipación o de amplificación. En particular, nosotros estamos interesados en procesos de amplificación porque significa que un sistema que antes conservaba energía, es decir, nos podemos imaginar que en esta área, ¿no? Que le llaman un área de PT symmetric, está balanceado lo que perdemos de este oscilador con lo que ganamos de este oscilador, ¿no? Entonces uno se puede imaginar que es como una señal que está oscilando, ¿no? De pérdidas, ganancias, pérdidas, ganancias, pérdidas, ganancias, hasta que rompemos esa sincronicidad, ¿no? Eso que está sincronizado, esas pérdidas y ganancias, y entonces el sistema cambia totalmente de comportamiento y podemos observar una cantidad de energía que crece exponencialmente. ¿Por qué es interesante estudiar esto? Porque fíjense que justo si nos paramos tantito a la izquierda o tantito a la derecha de este punto excepcional, el comportamiento de la energía del sistema es muy, 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 muy diferente. Si nos ponemos del lado izquierdo, pues la energía se conserva, así que vamos a tener una energía constante. Pero si nos ponemos del lado derecho, un poquitito nada más, la energía, ¡pum!, puede reventar si elegimos uno de estos eigenestados que se amplifica. Entonces, eso es bien interesante porque lo que nos dice es que justo en el punto excepcional, el sistema tiene una transición de fase súper fuerte. Y eso nos motiva a estudiar estos sistemas porque nos dice, oye, si tú tienes un cambio o una transición de fase así muy, muy, muy marcada,
en ese puntito, pues te puede servir para censar pequeñas perturbaciones. ¿Por qué? Porque si nos paramos en el punto excepcional y sabemos que la energía se conserva y tantito con que nos movamos, ¡pum!, la energía cambia, eso nos dice, puedes usarlo como sensor de pequeñas variaciones. Entonces puedes usarlo como justamente un sensor muy, muy, muy sensible conectado a este parámetro gamma. Entonces, por eso es que nos llamó la atención y nos parece interesante estudiar este tipo de procesos, ¿no? Porque la idea es cómo podemos desarrollar sensores basados en estas transiciones de fase. Ahora, hay una cosa que puede ser complicada. Fíjense que en este oscilador lo que tenemos es una resistencia negativa. ¿Qué significa? Que necesitamos controlar procesos que involucren amplificación, que en general son procesos no lineales. Esto en el régimen cuántico es bien, bien complicado porque estamos hablando de amplificar un fotón. En el régimen clásico, en principio sería relativamente amplificar esa señal, pero cuántico, ¿cómo le haríamos? ¿No? Eso es bien, bien complicado y entonces surgen nuevos modelos, que es en el que nosotros trabajamos, que se conoce como modelos PT simétricos disipativos. Fíjense que si yo le sumo un menos I gamma aquí y menos I gamma aquí, básicamente tengo un oscilador que va a tener pérdidas y un oscilador que no tiene nada de pérdidas. Es decir, tenemos un oscilador con disipación y un oscilador neutro, donde la energía total del sistema está decayendo con un coeficiente menos I gamma. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos si hacemos esa traslación de las energías de nuestro hamiltoniano, básicamente llegamos a lo que les quería platicar ahorita inicialmente, que es estos sistemas disipativos PT, en el que tenemos pérdidas de un lado y tenemos cero pérdidas en el otro. No tenemos ganancias, tenemos un oscilador totalmente neutro. Algo que está bien interesante es que este sistema así de sencillito lo podemos escribir utilizando las ecuaciones de Kirchhoff, ¿no? Básicamente es un oscilador RLC conectado a un oscilador LC a través de un inductor que está escrito aquí por esta LX. Y entonces las ecuaciones que nos dan la evolución de los voltajes en cada capacitor de los circuitos, más la evolución de las corrientes en los inductores y la corriente en el inductor de acoplamiento, la podemos escribir de esta forma. Y fíjense que nosotros, de manera artificial, digamos, o escribiéndola de más bonito, lo podemos escribir de esta forma, ¿no? Fíjense que aquí definimos un estado psi. Este estado psi representa el vector columna, B1, B2, I1, I2, I. Tenemos un operador que le llamamos H. Este operador no es un hamiltoniano, porque de entrada todavía no es hermítico, es totalmente imaginario, pero que acompaña todos los coeficientes que necesitamos para construir estas ecuaciones. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos es una ecuación que casi se ve como de Schrödinger, pero todavía no es de Schrödinger, porque esto es totalmente imaginario y está dado por esta expresión, ¿no? Esta I, L, que le llamé el L efectivo, que está dado por esos parámetros que definen el circuito. Ahora, algo que nos gusta mucho, o lo que hemos trabajado bastante, es cómo podemos hacer estas analogías de sistemas puramente clásicos, como estos circuitos, a algo que es cuántico, ¿no? O que está descrito por la teoría cuántica. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo le podemos hacer para que este conjunto de ecuaciones satisfaga una ecuación tipo Schrödinger? Pues vamos a ver cómo lo hacemos. Ya tenemos este desarrollo, ahora lo que queremos hacer es llevarlo a un régimen en el que se parezca a una ecuación de Schrödinger. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque queremos construir un simulador cuántico, ¿no? Queremos hacer simulación de procesos cuánticos. Entonces queremos llevar a esas ecuaciones que describen a nuestros circuitos a un régimen descrito por la teoría cuántica y entonces ver qué fenómenos cuánticos podemos en sistemas electrónicos. Entonces fíjense que lo que encontramos es que si quitamos la resistencia de uno de los osciladores, lo que vamos a tener es que la energía total del sistema se conserva. Es decir, tenemos ya una constante ahí en el sistema, que es lo que nos pide la ecuación de Schrödinger para un sistema cerrado, que la energía se conserve, ¿no? Que sea hamiltoniano el tratamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, sabemos que esta energía la podemos escribir de esta forma, con los estados psi, utilizando esta matriz A, que fíjense que es una matriz diagonal con las capacitancias y las inductancias de los componentes, y sabemos que esto que está aquí, este psi, el bra psi A, que psi, es la energía del sistema, y entonces la derivada de esa cosa es cero.
Y si la derivada de esa cosa es 0, quiere decir que existe un operador hermítico que aplicado sobre el estado, digamos, A a la 1 medio psi, nos conserva la energía. Entonces, es justamente lo que hacemos aquí. Hacemos esta transformación, renombramos a este estado phi ahora como la raíz cuadrada de A por psi, y lo que vamos a encontrar es que utilizando esa transformación, encontramos ahora sí una expresión para este vector phi, donde H ahora sí es hermítico. Entonces, ¿qué significa? Que ahora sí encontramos una ecuación de Schrödinger, ¿no? Para este operador H, que se transforma de esta forma. Utilizamos el H ondita que teníamos antes y aplicamos esta transformación para llevarlo a una forma de ecuación de Schrödinger. Ya que tenemos ahora sí esa idea de cómo llevarlo a un modelo de teoría cuántica, pues entonces sabemos que podemos hacer simulaciones de esos procesos. Entonces, lo que queremos hacer es, ok, ya tenemos todo el modelo, pues vamos a implementarlo y ver si podemos ver estas transiciones PT simétricas. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a utilizar este esquema de nuevo. Fíjense que podemos construir todavía más general la ecuación de Schrödinger. Ahora ese operador H, ahora lo podemos hacer dependiente del tiempo. Queremos hacerlo un poquito más general. Y al hacerlo dependiente del tiempo, lo que tenemos es que este operador ahora va a depender de variaciones dinámicas de las propiedades de nuestros circuitos. En particular, estamos interesados en dos cosas que puedan cambiar en el tiempo, y esto es porque en la teoría de PT tenemos tanto el caso estático, ¿no? En el que todos los componentes están quietos y únicamente vemos cómo va cambiando el comportamiento de la energía para un valor de un parámetro, o hay otros modelos que le llaman, que están basados en la teoría de Floquet, ¿no? Como lo pongo aquí, el Floquet PT Symmetry, que es en el que nosotros ahora hacemos una variación periódica de las propiedades de nuestros circuitos. Hay dos formas. Por un lado, podemos variar la disipación de manera periódica, como está mostrado aquí, y el hamiltoniano queda de esta forma. Y por otro caso es hacerlo a través del acoplamiento dinámico, es decir, cambiamos los valores de la inductancia de acoplamiento y obtenemos ahora este hamiltoniano. ¿Por qué es interesante esto? Porque estos sistemas, al hacerlo de manera periódica, van a presentar regiones de rompimiento de PT Symmetry. Esas transiciones de fase que les comentaba son más fáciles de ver, incluso pueden ser múltiples. En el caso de cambiarlo de manera estática, solamente tenemos una región. En este caso, como función de la frecuencia a la que modulamos los parámetros, podemos encontrar diferentes regiones. Es decir, nos da mayor libertad de elegir en dónde poner a nuestro sensor que va a detectar esas pequeñas... Roberto. Sí. Una pregunta. Ahorita nos comentaste que la energía se conserva y ahorita en el recuadro verde, el hamiltoniano, tiene esta dependencia explícita del tiempo en la primera componente. Exacto, sí. ¿Cómo que sea consistente que se conserva el hamiltoniano y a la vez depende del tiempo? ¿Cómo hacer eso? No, aquí justamente como ahora el sistema tiene si ves aquí tenemos un oscilador con pérdidas y uno que no tiene pérdidas. En la parte de conservación de energía, lo que buscábamos era esa transformación que nos va a generar una parte hermítica del hamiltoniano. Entonces aquí lo que va a suceder es que si nosotros quitamos esta parte, tienes todo el hamiltoniano que es hermítico, pero tienes un término que te dice que tu energía va a ir decayendo. Y es justo porque tenemos un sistema que tiene un oscilador con pérdidas y uno neutral. Entonces, eso es lo que puedes hacer, o como lo vemos, es esta pérdida la dividimos entre dos, ¿no? Y entonces le sumamos una identidad con pérdidas en los dos osciladores. Y entonces, al hacer eso, te va a quedar un oscilador con pérdidas, uno con ganancias, más un término de decaimiento. Entonces, por eso a estos efectos les llaman pseudo-PT, porque en un sentido, es en una ventana de tiempo, tú puedes dar la dinámica en una ventanita chiquita, porque sabes que la energía de todos modos se está perdiendo. Pero si limitas tu ventana de observación, en esa ventana, tu sistema es PT symmetric de manera efectiva, ¿no? Entonces, PT symmetric sin amplificación. Entonces, sí, tienes razón.
nosotros en general tenemos un proceso que siempre está perdiendo energía, pero si nos limitamos a una ventana chiquitita, eso se comporta como un PT de verdad, con ganancias. Ya, de manera efectiva. Exacto. Muchas gracias, Sí, Ruth. sí. Sí, gracias. Entonces, ya teniendo esos hamiltonianos, ahora sí, pues la idea es intentar hacerlo experimentalmente, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, bueno, ¿cómo le podemos hacer para construir este tipo de dispositivos que nos permitan hacer ese control dinámico de las resistencias o de las inductancias? Entonces, ahí es donde llegó la idea de Alan y dijo, oye, pues una forma de hacerlo es, vamos a hacerlo sintético. ¿Qué significa sintético? Vamos a utilizar estructuras de amplificadores operacionales para simular que tenemos capacitores, inductores, resistencias, ¿no? Y eso nos va a permitir hacer cambios dinámicos sin perder energía. Porque si lo hacemos físicamente, desconectar, conectar, desconectar un resistor es una pesadilla y tenemos una cantidad de energía que se pierde que no se pueden ver esos efectos. Entonces, la fuerte de esta plataforma que les estoy platicando es que podemos hacer esos cambios sin demasiadas pérdidas. Entonces, ¿cómo funciona? Pues usamos básicamente estas estructuras de amplificadores operacionales que nos permiten hacer estas operaciones, ¿no? La suma de señales, multiplicación por constantes, integración de señales y multiplicación de señales. Utilizando estas cuatro acciones operaciones de los amplificadores operacionales, podemos construir la dinámica de los circuitos, ¿no? Como un ejemplo, les enseño cómo es que se puede implementar un oscilador RLC, ¿no? Aquí lo que nosotros queremos ver es esta dinámica de los voltajes y las corrientes con estos amplificadores operacionales. Entonces, ¿cómo le hacemos? Fíjense que aquí lo que vamos a hacer es iniciar con una señal de corriente, ¿no? Esta I, que sería la que está aquí, la IL. Entonces, ¿qué significa? Si iniciamos con una señal de corriente, nuestro voltaje inicial es 0. Entonces, este término desaparece y lo que nos está diciendo es que esa corriente justamente es la derivada del voltaje del capacitor multiplicado por la capacitancia, que es justamente lo que está aquí. Esto es lo que saldría de esta señal inicial de corriente. Ahora, ¿qué hacemos? Pues lo metemos en un arreglo de op-amps en el que vamos a hacer el proceso de integración. ¿Para qué lo hacemos? Pues integramos y multiplicamos por 1 sobre C. A la salida de este dispositivo, lo que tendríamos es el voltaje del capacitor. Ahora sí, este voltaje lo dividimos en dos partes. Por un lado, dividimos entre L y lo integramos. Fíjense que lo que vamos a obtener es justamente la corriente IL, ¿no? Que es la que está entrando de este lado. Y ahora sí, si hacemos otra operación de agarrar el voltaje, multiplicarlo por 1 sobre R, pues obtenemos justamente este término que está aquí, que es el BC sobre R. Al sumar todos estos términos, pues encontramos que la dinámica que estamos observando en ese circuito corresponde justamente a estas ecuaciones diferenciales. O sea, básicamente hablando así un poquito como relajado, ¿no? En el lenguaje estamos simulando las ecuaciones diferenciales utilizando circuitos electrónicos, ¿vale? Entonces, eso una cosa interesante o importante de este trabajo es que fíjense que todo lo que estamos haciendo es de forma analógica, diferente a lo que hace la computadora, porque la computadora lo tiene que digitalizar. Aquí lo que hacemos es, sí simulamos las ecuaciones, pero las resolvemos de forma analógica y vemos directamente a las señales de voltaje. Esto, ¿cómo se ve con amplificadores operacionales? Es algo así, ¿no? O sea, cada uno tiene su forma muy específica de hacer las operaciones que nos interesan. Entonces, una vez que ya tenemos cómo hacer el diseño de estas ecuaciones diferenciales, pues entonces lo hacemos, lo construimos, y ahora la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer para medir esas transiciones de fase? Checar los eigenvalores puede ser complicado, ¿no? Con el circuito. Entonces necesitábamos buscar una forma amigable de ver ese cambio de fase. Entonces, si recuerdan, les decía yo que justo en el punto excepcional podíamos tener ya sea conservación de energía, aunque esté decayendo, pero va a haber una región pequeñita donde se conserva la energía. Y en el otro caso, después del punto excepcional, lo que vamos a tener es que la energía ahora no se conserva, sino que ahora esta energía
en el caso de PT real, ¿no? Con ganancias y pérdidas, explota de manera exponencial. Ese crecimiento de manera exponencial en nuestro circuito que tiene pérdidas, lo que va a hacer es que si en el caso simétrico teníamos un decaimiento con cierto coeficiente, en el caso no simétrico o el caso roto, lo que va a hacer es que la energía decae más lento. Entonces, al checar ese cambio en el decaimiento de la energía, nosotros podemos identificar experimentalmente si hay o no simetría PT en esa región. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues definimos justamente este coeficiente. Lo que ven aquí es este mu lo vamos a definir como el logaritmo de este cociente entre el máximo de la energía en una ventana de tamaño 2 tau dividido entre la energía de tamaño tau, donde esta energía, fíjense que la escribimos de esta forma, que lo que significa básicamente es evolucionamos el estado con pérdidas y lo multiplicamos por un coeficiente que compensa esas pérdidas. ¿Qué significa? Que lo que estamos haciendo de manera sintética es construir este sistema PT symmetric de ganancia-pérdida al compensar por las pérdidas de energía que estamos teniendo, porque nuestro sistema es pérdidas y neutral. Al hacer esto, lo que vamos a tener es que en la región PT symmetric la energía se conserva, es constante, y en la región rota la energía crece exponencialmente. Entonces, fíjense que lo que va a suceder es que si nosotros estamos en la región simétrica, pues la energía en una ventana 2 tau va a ser igual a la energía en tau, ese coeficiente nos va a dar 1 y el logaritmo vale 0. Ahora, si la energía está en la fase rota, pues esta energía va a crecer exponencialmente en una ventana 2 tau, dividida por la energía que crece exponencialmente en una ventana tau, y este coeficiente va a ser diferente de 1 porque creció más en una ventana más grandota. Y eso quiere decir que entonces el logaritmo de ese número va a ser diferente de 0 y podemos localizar esas regiones de simetría rota. ¿Cómo se ve? Lo podemos ver de esta forma. La parte sombreada, ¿no? O la sabanita es nuestra predicción teórica de cómo se comporta el sistema PT simétrico con una disipación dinámica. Fíjense que en todas las regiones, aquí de este lado, antes de los 60 Hz, todo el coeficiente mu es 0. ¿Qué quiere decir? Que todo esto es la fase simétrica de nuestro sistema y la fase rota aparece en esta región alrededor de los 60 Hz, que justamente es igual a 2 veces el acoplamiento entre nuestros circuitos. Y aquí lo que hicimos fue medir experimentalmente eso. Las trazas en rojito son justamente lo que vemos en nuestros circuitos. Para el caso dinámico, lo que vemos es, como les comentaba, ahora son múltiples regiones de PT, bueno, de rompimiento de esta simetría PT, y además lo que vemos también es que hay zonas que son más fuertes, ¿no? Que el cambio brusco de energía es más fuerte que otra. Entonces, esto nos abre digamos, estos grados de libertad en los que podemos buscar cuál es la región de transición que más nos podría servir para hacer un sensor, ¿no? En particular, por ejemplo, sabemos que cambia más bruscamente. Entonces, aquí es donde podríamos diseñar nuestros sensores y bueno, estamos en camino de eso. Ahorita funciona bien el dispositivo. Este trabajo, así como está, donde mostramos que podíamos ver esta dinámica, llamó la atención justamente por este efecto que está aquí. Lo que les comentaba, estos eigenvalores, ahora en el caso disipativo, si ven, la parte imaginaria no es 0, sino que tenemos pérdidas, pero vemos que se abren estas ramas de eigenvalores en el punto excepcional. Esto es lo que nos permite cambiar esa tendencia de pérdida de energía, hacerla más lentita, pero además lo que encontramos es que si estos osciladores no tienen la misma frecuencia, tienen una desintonía entre ellos, aparece algo que se llama, en los artículos lo encontramos como el avoiding crossing. ¿Esto qué significa? Que los eigenvalores no llegan a un punto excepcional, sino que siguen estando no degenerados. Y eso fue un resultado bien interesante, porque hasta antes de este trabajo, en la comunidad uno decía que para ver rompimiento PT necesitábamos ver un punto excepcional. Lo que nosotros encontramos es que veíamos ese rompimiento de simetría PT sin necesidad de ver un punto excepcional.
el proceso funcionaba sin ver esta degeneración de los eigenvalores. Y eso fue un resultado interesante porque ahora ya se rompía el sí, solo sí, que decíamos que había rompimiento PT, sí, solo sí había puntos excepcionales. Lo que mostramos aquí es que no es un sí, solo sí. Si hay rompimiento de simetría PT, no necesariamente es en un punto excepcional. Entonces eso llamó la atención resultado y fue que en 2018 sacamos este trabajo en Communications Physics. Y bueno, hasta ahí lo que hacíamos era en general hacer trabajos con 1 o 2 osciladores. Seguimos trabajando en eso y una de los proyectos que le encargué a Alan cuando llegó a mi grupo fue, oye, ¿crees que podamos hacer esto más grande? ¿Crees que podamos hacerlo más complicado? Y Alan dijo, sí se puede. Y pues se echó este diseño, ¿no? Esta placa que está aquí, que es la que tenemos ahorita trabajando, que básicamente, así un poquito esquematizado, lo que tenemos es 10 osciladores acoplados, entre ellos controlados por todos estos acoplamientos. ¿Qué significa? Que podemos controlar la topología del sistema de los osciladores y no nada más podemos controlar la topología, podemos controlar las frecuencias de los osciladores y podemos controlar las pérdidas de los osciladores. Es decir, tenemos total control del dispositivo y podemos hacer un montón de cosas con esto. ¿Qué podemos hacer? Este trabajo lo presentamos, de hecho este año salió publicado y la forma en la que presentamos esta plataforma fue, pues fíjense, podemos hacer simulación de procesos cuánticos. Uno de ellos, que es bien interesante, es la localización de Anderson, que es un efecto combinado entre la coherencia espacial y la interferencia coherencia espacial y el desorden estático de una red cuántica. Entonces lo que hicimos fue, pues vamos a ver si jala. Hicimos todo el modelo, encontramos que podemos simular este tipo de acoplamientos de tight binding que se conocen, y lo que encontramos es lo siguiente. Vean, este es el modelo cuántico y esto es lo que reproduce nuestra plataforma. Entonces podemos simular justamente la localización de Anderson, que era un proceso que surgió clásicamente y después se llevó al régimen cuántico con fotones individuales. Otro modelo que estaba bien interesante y que hemos trabajado hace más o menos 2 años con Pablo, mi estudiante de maestría, eran estos procesos de protección topológica o de efectos topológicos. Entonces dijimos, pues vamos a usar el modelo más sencillo de topología, ¿no? De que tiene efectos de protección topológica, que es este modelo de Su, Schiffer, Heger, ¿no? En el que presenta estados de borde protegidos. Entonces, lo que hicimos fue pues, justamente hacer esa simulación. Básicamente, el modelo funciona de esta forma, ¿no? Tenemos estos sitios que están conectados de manera alternada, ¿no? Con un acoplamiento y luego el doble J, el doble de J. Y si mantenemos esta simetría, lo que encontramos es que si excitamos uno de los bordes, debido a la topología, ese estado se mantiene protegido. Es decir, va a permanecer mucho tiempo. Si fuera una cadena infinita, se quedaría siempre la excitación en el borde. Como esta no es infinita, pues va a tener cierto decaimiento, hay comunicación con otros estados, pero ven que el decaimiento es muy, muy lento. Si ahora excitamos un elemento fuera de los bordes, que es donde está la protección topológica, lo que pueden ver es que la energía se va para todos lados. Algo bonito que vemos aquí es que estas líneas sólidas son lo que predice la teoría cuántica, mientras que estas líneas que están oscilando es lo que hace nuestra plataforma electrónica. ¿Qué quiere decir? Que estamos justamente simulando todo lo que está describiendo la teoría cuántica de este modelo. Y además hay otra cosa bien interesante. Fíjense que esta envolvente viene de este modelo tight binding que está asumiendo la aproximación de onda rotante. ¿Qué significa esta aproximación onda rotante? Que únicamente está viendo términos que oscilan lentamente, que justamente es esta envolvente. Fíjense que nuestro circuito puede ver tanto la envolvente como los términos que oscilan rápidamente. ¿Qué quiere decir? Que nuestro circuito no está trabajando en la aproximación de onda rotante, sino que además toma en cuenta los términos contrarrotantes, que no toma en cuenta el hamiltoniano. Eso, ¿por qué nos llama la atención o por qué está bonito? Porque quiere decir que como trabajamos con frecuencias suficientemente bajas, nuestros detectores, además de ver la intensidad, ¿no? que describe esta envolvente,
puede ver la amplitud de nuestra función de onda. ¿Qué quiere decir? Que podemos hacer tomografía de nuestro estado cuántico. Tenemos tanto información de la amplitud como información de la fase. Es decir, podemos construir el estado cuántico completo utilizando nuestros circuitos. Para otro modelo interesante que modelamos era esta transferencia coherente de estados. Este efecto es muy utilizado para realizar compuertas cuánticas que se le llama las swap gates. ¿Qué significa swap gates? Imagínense que yo tengo dos sitios aquí y yo quiero hacer una transferencia de un estado cuántico de este punto del espacio a este punto del espacio. Es decir, quiero hacer este swap, ¿no? del estado cuántico. Lo implementamos en el dispositivo. Entonces, fíjense que nosotros partimos de un estado en el que la energía está en este sitio. Usted se lo puede imaginar como que aquí ponemos un ket 1 y lo demás son 0, 0, 0, 0, 0. Es decir, tenemos un 1 y varios ceros. Y después de cierto tiempo, ¿no? de utilizar este hamiltoniano, se propaga en esa red. Lo que encontramos es que ahora pasamos de tener 1 y muchos ceros a ceros y 1. Hicimos ese spin flip, ¿no? Hicimos esa swap gate. Movimos el estado de un punto del espacio al otro, ¿vale? Entonces vemos que funciona bien para hacer este tipo de compuertas, que justamente sería muy utilizadas para hacer este envío de información. Y finalmente, algo que yo sí tenía mucho interés en hacer era mostrar la realización de la dinámica excitónica de sistemas fotosintéticos, que fue en esta simulación. Lo que hicimos fue simular un complejo fotosintético y vemos que también funciona para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Es para estudiar esa dinámica en sistemas biológicos. Es decir, si no podemos trabajar con el bichito, pues podemos hacer esa simulación y entender cómo es la dinámica en esos sistemas. Todo esto está publicado en este artículo y aquí vienen ya todos los detalles de los dispositivos para poder hacer ese tipo de simulaciones por si estuvieran interesados en reproducirlas. Si no, de todos modos, la plataforma está libre. Si quisieran implementar algún hamiltoniano, alguna dinámica, pues ahí tienen a Alan y podemos platicarlo y podemos hacer algún protocolo que les parezca interesante. Y ya nada más para cerrar un poquito la presentación, platicarles todo esto que les platiqué estaba en el área de electrónica. ¿Qué hemos hecho en la parte de óptica? Esto es más o menos breve. En la parte de óptica es pues lo mismo. Tenemos dos osciladores, pero ahora van a ser osciladores ópticos. Una plataforma que nos pareció ideal o muy versátil son las guías de onda, ¿no? Y entonces utilizando estas guías de onda y detectores que resuelven número de fotones, encontramos efectos bien interesantes. Uno de esos efectos es, imagínense que vamos a utilizar este acoplador sencillito de dos guías que se acoplan a través del campo evanescente, pero tenemos capacidad de medir número de fotones aquí a la salida. ¿Qué significa? Que si nosotros teníamos antes un sistema de dos sitios que se están comunicando, ahora si resolvemos en el número de fotones, cambiamos la base a la base de número de fotones y lo que encontramos es que este dispositivo sencillito, visto desde el punto de vista de la resolución de número de fotones, se convierte en este sistema bien complicado con diferentes estados, donde estos estados representan cuántos fotones detectamos. Es decir, si vamos a enviar n fotones al dispositivo, pues vamos a crear estados en el que tenemos 0 fotones, aquí lo mostramos, ¿no? Si tenemos, no sé, 10 fotones, pueden ser 10 y 0, pueden ser 1 y 9, o lo contrario, ¿no? Son todos esos posibles estados descritos aquí, y lo más interesante es que resulta que el acoplamiento entre cada uno de estos estados lleva a esta forma. ¿Y por qué llama la atención esta forma? Esta forma viene de un hamiltoniano que le llaman hamiltoniano JX, que permite hacer lo siguiente. Fíjense que está bien interesante. Si nosotros vemos cada uno de esos estados como un sitio, ¿no? Cada estado de número de fotones, con ese acoplamiento resulta que si nosotros los cortamos a una distancia bien particular, este dispositivo hace transformadas de Fourier completas y fraccionarias. Entonces, directamente un dispositivo óptico que hace transformadas de Fourier con luz.
Entonces eso nos llamó muchísimo la atención porque quiere decir que nosotros podemos utilizar ese acoplador así sencillito, resolver el número de fotones y tendríamos un dispositivo ultra compacto que fuera un procesador de Fourier. Podemos hacer transformadas de Fourier de manera analógica con esos dispositivos súper chiquititos. Entonces, por un lado, eso nos pareció bien interesante. Eso lo publicamos igual en el 2018, en colaboración con el grupo de Kurt Busch en la Universidad Humboldt en Berlín. Y después vimos eso y dijimos, oye, ¿qué pasaría si le metemos pérdidas a uno de esos acopladores? Como lo que hicimos con los circuitos. En los circuitos teníamos uno neutro y uno con pérdidas. Y además hacemos resolución de fotones. Fíjense que aquí lo que les platicaba al inicio era, esta es la forma en que vemos cuántos fotones está detectando los detectores aquí. Cada una de estas bandas representa 0 fotones, 1 fotón, 2 fotones, 3 fotones. Eso nos permite ver cuántos de luz está recibiendo los detectores. Entonces, si hacemos eso, ponemos pérdidas y hacemos la transformación de base, pues fíjense qué es lo que obtenemos. Vamos a utilizar estos estados, ¿no? En el que m fotones entran de un lado y n menos m entran del otro. Y encontramos que el hamiltoniano o el sistema está descrito por esta red con esos acoplamientos y además lo que está ocurriendo es que las pérdidas o esa disipación va cambiando como n gamma en cada sitio. Y esto nos pareció bien interesante al hacer esa conversión de base, porque resulta que este hamiltoniano, así como está escrito, presenta puntos excepcionales de alto orden. ¿Qué significa eso? Que mientras más sitios tengamos aquí, es decir, más fotones pongamos, vamos a tener un espectro más lleno, digamos, de nuestro dispositivo. Todos esos eigenvalores van a converger a uno de estos puntitos, que es el punto excepcional. Y fíjense que tenemos otra vez un sistema PT, bueno, pseudo PT, porque tenemos pérdidas y neutro, pero tenemos ahora muchísimos eigenestados que colapsan en un punto excepcional. ¿Por qué es interesante eso? Porque resulta que dependiendo del orden del punto excepcional, es qué tan brusco es el cambio de fase que les platiqué al inicio. Si lo hacemos cada vez de orden más grande, la energía revienta cada vez más rápido. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un alto orden en el punto excepcional, el cambio como función de la perturbación es todavía más alta. ¿Qué quiere decir? Que podemos construir sensores todavía más sensibles si podemos controlar el grado o el orden del punto excepcional. ¿Eso cómo lo vemos? Pues lo vemos con este tipo de dinámica. Aquí lo que vemos es si estamos en la fase simétrica, la energía se mueve por todos los estados definidos por los números de fotones, pero una vez que llegamos al punto excepcional, recuerdan que habíamos hablado del gamma crítico, donde se da la degeneración de los eigenvalores. Fíjense que la energía se va a mantener en las regiones donde tiene menos energía. ¿Qué quiere decir? Que mientras que en esta región la energía caía con un coeficiente, con cae con un coeficiente más bajito. Lo atrapamos en un eigenestado que tiene amplificación de energía. ¿Y eso qué significa? Que podemos hacer esta transición. Podemos ir del caso en el que la energía se está conservando al caso en el que la energía explota. ¿Qué significa que la pendiente de estas gráficas nos está dando el grado o el orden del punto excepcional? Para 5 fotones tenemos esta pendiente, para 7 tenemos una pendiente más alta, para 10 tenemos una pendiente más alta. Esta pendiente de esas curvas determina la sensibilidad de nuestros detectores. La sensibilidad se define como el cambio en función del parámetro que vamos a medir de esa transición de fase. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un dispositivo de nuevamente muy compacto que podemos utilizar para hacer sensores ultra sensibles controlando el número de fotones, ¿no? O el orden del punto excepcional. Aquí llegamos hasta 10 porque justamente la fuente que estamos utilizando, bueno, de hecho puede llegar hasta 50 fotones, pero vimos que 10 fotones era como el límite de detección que no tarda mucho, ¿no? Si queremos 50 fotones es muy lento. Pero aún así el efecto nos parece bien interesante y pues estamos también trabajando en esta línea. Este trabajo igual pues llamó la atención porque era una forma de hacer estos puntos excepcionales de alto orden. Lo sacamos en 2019 y por
por el efecto de cómo podemos controlar el orden del punto excepcional, nos hicieron editor speak el artículo. Y ahora lo que estamos haciendo es toda esa teoría, todo ese trabajo, pues estamos ya en la parte experimental, otra vez con el doctor Omar Magaña. Aquí en este portaobjetos ya está esos acopladores, y estos acopladores pues esta señal ya está yendo a los detectores. Entonces esto ya se está haciendo, lo estamos haciendo en colaboración con el grupo de Alex Amay en Rostock. Ellos son los que fabrican estas guías. Entonces, pues pronto espero que tengamos noticias y vean que ya están funcionando nuestros detectores basados en estos puntos excepcionales de alto orden. Y ya para concluir, nada más quisiera hacer dos anuncios, invitarlos, por un lado, hicimos este número especial en la revista Frontiers in Physics. Entonces quisiera invitarlos a que envíen trabajos si están trabajando en alguna área afín a imaging, a sensado o a espectroscopía. Puede ser con luz cuántica, no necesariamente luz cuántica, puede ser luz clásica en algún proceso, luz clásica en algún proceso cuántico también. Entonces, los deadlines, si ven, están bastante largos. Podemos hasta enero del 2022 estamos recibiendo trabajos. Y la otra invitación que quería hacerles es que en noviembre tendremos una escuela que se llama la ICFO UNAM, y ahora tendremos de invitados a la Universidad de los Andes de Colombia, para una escuela sobre ay, se me fue el nombre de challenge, bueno, de Quantum Challenges, retos en la cuántica, ¿no? De tecnologías cuánticas. Va a ser del 8 al 11 de noviembre. Esto está orientado a estudiantes de maestría, de doctorado, investigadores y también investigadores postdoctorales. La escuela va a ser en línea, es gratuita, entonces pues los invito a registrarse. Va a estar bien interesante, y los detalles de la escuela las pueden encontrar en esta dirección. Aquí se pueden registrar y ya, no hay ningún cobro por entrar a la escuela. Y bueno, con eso quisiera agradecer de nuevo la invitación y pues terminar mi charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muy bonita la plática. Vamos a abrir la sesión de preguntas. Entonces, si alguien quiere intervenir directamente, les dejo con micrófono abierto. Sí. Les dejo esta por si quieren ver la por dirección. favor, sí. Apenas lo sacamos de hecho, el viernes salió ya la página oficial y todo para el registro, entonces está nuevecita. Muy bien. Entonces, ¿tenemos preguntas? ¿Puedo hacer un comentario de ignorante? Sí, adelante, doctor. Una de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención es que tienes primero bifurcaciones tipo trinche. O sea, que llega, digamos, si tienes ahí la gráfica que llegas de un estado y luego se bifurca en dos, estas, ¿no? Entonces, pero lo que están haciendo es que esta bifurcación ahora la pueden controlar, en el sentido de qué tan fuerte o qué tan pequeña es, y que ese control depende del número de fotones que tienen. Digamos, el más pequeño es cuando están en el estado base, sería el azul. No, déjenme ver, no, es el más pequeño, viene por acá. Empiezan aquí, sí. Empiezan aquí, ¿verdad? Ajá. Viene por acá y aquí de repente pelas, va a esta otra, ¿no? Sí. Entonces, sí. Tienes aquí un punto de bifurcación. Entonces, lo primero que hiciste fue, ok, ahora quiero ver qué tan fuerte es esta bifurcación, ¿no? Exacto. Y esa bifurcación lo que mostraron es que depende del número de fotones. O sea, si aquí empiezo con unos en que casi todos todos están en el base, entonces tengo esto. Luego, si están en el excitado, sería esto, ¿no? Sería y pasa acá, ¿ok? Sí, sería eso, ¿cierto? A ver, no, bueno, esto que está aquí es para 4 fotones. ¿Qué significa? Bueno, significa que metemos 4 fotones a nuestra guía. Sí, Si aquí queremos mandar 0 y aquí mandamos, okay. es igual a 4. Sí. Lo que hacemos, o sea, básicamente antes de llegar al acoplador, sí,
una fuente igual de SPDC, que es para generación, no, de ahí, decaimiento, bueno, es espontáneos parametric down conversion, conversión descendente paramétrica. Ajá. Lo que hacemos, esta conversión paramétrica lo que hace es enviar eventos en el que salen 2 fotones, 4 fotones, y así se ven en pares, ¿no? O sea, son, digamos, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, etcétera. Para asegurarnos que llegaron aquí, por ejemplo, 4, es estos 2 canales que se generan de 4, 4, se va a un detector que eso se llama heralding, ¿no? O le avisa al detector que hay una señal que tiene 4 fotones. Entonces, 4. Entonces, lo que hacen lo que se hace experimentalmente es esta señal que está aquí le avisa que vienen 4 fotones y entonces los detectores saben que van a entrar 4. Ahora que este diagrama que está aquí, lo que nos dice es que el hamiltoniano que se describe con 4 fotones en las guías, sí, si no hay pérdidas, este es el caso sin pérdidas, porque gamma es igual a 0, lo que vamos a tener es un hamiltoniano cuyo espectro está igualmente separado, tiene 5 eigenvalores. El número o el orden del punto excepcional va a ser n más 1. Entonces, introducimos fotones al sistema, sabemos que sin pérdidas tenemos 5 eigenvalores. Y lo que vamos a hacer es ir incrementando las pérdidas en esta guía. Las pérdidas se incrementan con este gamma que está aquí. Pero lo que nos está diciendo es que si vamos metiendo cada vez más pérdidas, lo que hacen los eigenvalores es que se empiezan a acercar entre ellos. Ok. En el que gamma es igual, bueno, en este caso está normalizado al acoplamiento. Esto, el acoplamiento está dado justamente por esta región. Y qué tan cerca están las guías y qué tan larga es esta distancia de interacción. Es el campo evanescente, ¿no? Que se acopla a la nos da el J. Entonces, si llegamos a ese punto gamma o esas pérdidas son iguales a 2 veces el acoplamiento entre las guías, resulta que los eigenvalores empezaron a juntar y ¡pum! Aquí se queda. Vimos un poquito más las pérdidas, esa gamma. Lo que encontramos es que ahora los eigenvalores son puramente imaginarios. Que sean imaginarios, ahora en la evolución de nuestro estado ya no son fases, sino ahora son exponenciales que decaen o que crecen. Las que decaen son las que están por abajo o sea, que son las que están, digamos, esto nos está representando pérdidas. Este quiere decir que perdemos más energía y aquí quiere decir que perdemos energía con un coeficiente menor al que tenemos aquí. Estos eigenestados son los que nos interesan para explotar la energía. Porque si ve, aquí es el valor del eigenestado, de este verde, está abajo de lo que deberíamos esperar linealmente. Quiere decir que perdemos energía con un rate más pequeñito que el que deberíamos tener si se comportara de forma lineal. Estos son los que a final de cuentas, estos son los que nos dan estos cambios, la pendiente potencial de la energía. Ok. Justamente encontramos eigenestados que pierden energía más lento. Ya. Ahora, hay otro detalle curioso que, bueno, no sé si tenga sentido aquí, pero ¿te acuerdas que cuando empezaste con el caso más sencillo, tenías una situación en la cual tú pasabas, en este punto, en vez de tocarlo, se te iba para arriba? O sea, no sé si lo puedes poner ahí. Vale. Vamos a ver. ¿Este? Sí, un poquito atrás, porque yo ahí todavía no lo entiendo. Síguele, para atrás. Todavía, déjame ver en tus... Aquí. Tenías primero esta, que era, pasabas de esta situación, aquí en vez de hacerlo de brinco, pasabas y este era continuo. Déjame ver, síguele un poquitín más para adelante. Hacia la derecha, ¿verdad? Sí, más, ahí. Vamos a ver. Ok, sigue. Donde había otra grafiquita.
A ver, creo, sí, sí. ¿Esta? Déjame ver, creo que sí, sí es esta. Ujú. Sí. Ah, es esta, exactamente. Digamos, aquí tenías una bifurcación tipo trinche, pero esta luego la hacías de otra forma, porque aquí esa trinche te das cuenta que aguas, es que aquí en realidad tengo dos, o sea, tengo una cosa que es continua para acá y también continua para acá. O sea, el tipo de Aquí nada bifurcación más, fue... sí, este eje es el de las pérdidas y este Ajá, es el de las frecuencias a la que estamos modulando los componentes. Digamos, ajá. el diagrama que presento antes sería solamente este corte en F igual a 0, que es el caso. Ah, ok, ok. Esta línea que se bifurca aquí Sí, sería equivalente a esta que está aquí, solo sí. sin amplificación, porque sin amplificación, mi eigenvalor que está aquí debería mostrar pérdidas. Entonces esto va creciendo y después Ajá, se abren estas dos ramas. sí. Aquí como Ya. tengo ganancias y pérdidas, se conserva la energía. Por eso mi Ujú. originaria de los eigenvalores es 0. Ah, ya. Pero si no tengo ganancia, si solo tengo aquí pérdidas y esto es neutral, esta línea, como estoy perdiendo energía siempre, esto debe crecer linealmente así. Ajá, Y en el punto excepcional se abre, que sí. se ve aquí, que va creciendo Ah, sí. imaginaria, perdón, va creciendo la parte imaginaria y en el punto excepcional aparece un eigenestado que decae más lento y un Sí. eigenestado que decae más rápido. Ok. Este que decae más lento. Ajá. Ah, ya, ya. Ok. Pero los cortes que están hacia la derecha es con las frecuencias Ah, ya, sí. al que Ya. está aquí. Sí, ya Este, entendí. Sí, sí, es que con esta señal tú logras un estado estacionario, de hecho, en donde pierdes y ganas lo mismo. O sea, lo que el sistema pierde, tú se lo estás dando. De manera que en promedio, pues se conserva la energía, en promedio, exacto, ahí ¿no? ese es en el régimen simétrico. Sí. Ah, ya. En el otro, una interpretación que hemos tenido bueno, lo que hemos estado revisando es que el sistema, digo, si lo hablamos del lado, igual puede ser clásico, pero en el lado cuántico, Sí. lo que ocurre es que el sistema lo afecta tanto las pérdidas que lo localizamos. Es Ajá. xenón, ¿no? En el Sí. que es un estado cuántico que si evoluciona sin interacción del medio ambiente, pues puede visitar todos los posibles estados en el que. Ujú. Pero si nosotros lo empezamos a observar, hacemos medidas proyectivas sobre el estado, lo que hacemos es que lo empezamos a localizar y no se va a mover ya de donde Ah, está. Y eso ocurre aquí. Lo que hacemos es, como la excitación inicia en la guía que tiene 0 pérdidas o que es neutral, lo que hace sí. es que el gamma de la otra lo afecta tanto que lo localizamos en la guía que no tiene, por eso decae más lento que en el caso donde sí vea las dos guías. Ya. Ay, qué padre está eso. Está Que eso muy lo vemos aquí. impresionante. Eso lo vemos aquí. Cuando las pérdidas no son tan altas, Ujú. la luz o la señal puede visitar todos los posibles estados Ajá. del sistema. Pero conforme aumentamos las pérdidas, fíjense cómo aquí inició iluminando este estado y este estado, pero Sí, lo localiza en la región de menos pérdidas. sí, ya. Ajá. Entonces es un efecto xenón, ¿no? En el que por interacción con el medio ambiente localizamos Ajá. la localizamos en una región donde no hay pérdidas y eso hace que pues la señal decaiga más lento. Ah, ay, pues, pues muchas gracias, Roberto. Pero sí, necesito estudiarle más, pero está súper interesante esto, ¿eh? Está muy interesante la forma en que haces la localización. Muy, muy interesante. Ya. Sí, está bonito, gracias. Gracias. No sé si Está está hablando hablando la la doctora. doctora Noemí. Es que, Perdón, es que aquí en casa tengo mucho ruido. Que yo tenía una pregunta, un poco continuando con la pregunta de José Luis, pero desde otro punto de vista. Sí. Hablando de lo que decía José Luis, tú encuentras un punto en donde la señal se bifurca. Mi pregunta es, ¿solamente se bifurca? ¿No hay posibilidad de que eso gire y a la larga te forme un cono?
como las muestras en Sí. las figuritas, como que deja ver que se pueden no solamente bifurcar, sino que eso puede girar y entonces generas todo el cono de fotones proyectados o trasladados, ¿no? Sí, no, eso está bien interesante y es todo un área que ahorita se está explorando que le llaman esto de circular alrededor de un punto excepcional. Le llaman eso de encircling exceptional points. Y para hacer eso sí que se puede. Y una cosa que podemos hacer para justamente hacer eso, y es que está bien interesante porque parece ser, bueno, lo que se ha demostrado es que cuando uno rodea puntos excepcionales, aparecen fases geométricas como tipo la fase de Berry, que te da como efectos topológicos bien interesantes. Y la forma de hacerlo es que necesitamos otro parámetro que nos permite dar la vuelta en alrededor de la otra dimensión. Y ese parámetro justamente es este delta, el que podemos utilizar. O sea, además de las pérdidas, podemos introducir una desintonía que nos manda en otra dimensión. Entonces podemos darle vueltas al punto excepcional tanto en la desintonía como en las pérdidas. Y entonces hacer caminitos hacia alrededor. Pero eso también lo controlan ustedes, no es nada más lo podemos de que controlar, sí. salga al azar. Sí, lo Y otra podemos pregunta controlar, sí. respecto a estas gráficas, ¿qué quiere decir el cono blanco en el centro o triángulo blanco que se ve bidimensionalmente en la figura de la derecha? ¿O eso es un problema de apreciación? Esto que está aquí, sí. Justamente es que aquí mostramos que si los osciladores tienen una sintonía, esta delta, no se forma el punto excepcional, como en este caso que los eigenvalores se vuelven degenerados. Aquí nunca se degeneran, pero aún así tenemos esta transición de fase de PT simétrica a PT broken. O sea, sería algo así como una zona prohibida. Exactamente, se hace un gap, exacto, sí. Exacto. Y una última pregunta. Cuando tienes el circuito físico real, ¿no tienen ruido los circuitos? Porque tus gráficas se ven muy bonitas, pero no se ve nada de ruido. ¿Eso Sí, lo controlan, lo quitan o simplemente lo desprecian? No, sí tenían bastante ruido, pero se corrigió de hecho, en la plataforma que está aquí, pues se hizo ya todo ese control de ruido y algo que sí, y Alan puede contar de eso, que fue una pesadilla. Sí, la instalación eléctrica en el instituto no estaba muy bien, no estaba aterrizada, estaba flotando, pero lo arreglamos comprando una fuente mucho mejor de voltaje. Entonces, compramos una fuente especial que controla dispositivos tanto digitales como analógicos, y esa fuente ya tiene todo el control de ruido. Entonces, si la fuente es buena, el circuito funciona bien. Excelente. Área de mecánica, aquí tenemos un gran inicio para comenzar la parte experimental. Sí. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Alguien más que quiera intervenir? Sí, yo nada más una pregunta. Pues de las pocas ocasiones que he tenido que hablar con Carl Bender, que inició esto de la PT Symmetric, había una cuestión sobre, como ya estás en el plano complejo y dejamos que los parámetros, las variables en principio sean complejas, no siempre aparecían estos puntos excepcionales, digamos, en el espacio real. Muchas veces aparecen en el espacio complejo y no siempre sobre el eje imaginario, sobre el eje real, sino como algo mixto. En los hamiltonianos que tú tienes, mencionaste que no aparece este plano, este punto excepcional, pero es un teorema que pueden ver que en ningún lugar del espacio complejo existe, o fue algo experimental. Sí, no, eso sí no te puedo decir que sea, digamos, que en algún lado se fue ese punto excepcional, ¿no? Pero digamos, en los grados de libertad que nosotros medimos, sí, no es ese punto excepcional. A lo mejor, y puede estar en otro lado, y habría que ver qué parámetro ahora hay que medir para encontrar excepcional. Sí, porque tienen un control No sé. fascinante de los parámetros que valdría la pena. Yo creo que sí es, Sí. lo mencionaste, Y la una fase cosa, de Berry. sí, y una cosa bonita es que pues podríamos explorarlo con esta plataforma justo porque te permite ver en el plano de las pérdidas, de los acoplamientos
y de las desintonías. Entonces, igual y sí, si aumentamos los grados de libertad, puede que el punto excepcional no esté en la gamma, sino en el delta, por ejemplo, ¿no? La verdad que no sé, no sabemos, pero estaría bien bonito investigar si ese punto excepcional no se fue a otro lado. Y Puede también ser, ¿no? vieron Porque creo que algo, sí pasa eso, ¿no? y la última es nada más si vieron algo de la dualidad. O sea, tú mostraste cómo se rompe la simetría PT, pero si tenías 2 líneas de este lado, te parecían 2 de este lado. 4, 4. Entonces está en desarrollo una teoría le llaman de resurgencia, que si tú conoces los coeficientes donde ya se rompió PT, de alguna manera puedes calcular los coeficientes en donde no se había roto PT. Es decir, como que estaba relacionado la parte sin PT con la parte con PT a través ya sea de continuación analítica o relaciones de dispersión como en electromagnetismo. Aquí no sé si checaron es que si se cumplen estas como relaciones de dualidad o no. No, eso no lo hemos explorado, no. O sea, ¿te refieres a que a pesar de que los eigenvalores te están degenerados, puedes extraer información de lo que pasaba antes? Sí, porque como que si tenías degenerados antes 5, después también eran Ajá. 5 complejos, pero se mantiene este número, o sea, Ah, como que no se crean ni desaparecen el número de niveles. sí, Y no, los la verdad es que correspondientes no coeficientes también. revisamos, sí, no vimos esa parte de cómo quedan los estados. Digamos, la parte que nos interesaba era justamente reproducir este cambio o Sí, esta transición. transición. Pero igual y estaría interesante, o sea, si se puede reconstruir, habría que ver qué necesitamos medir o qué necesitarías medir para poder reconstruir los estados que antes estaban separados, ¿no? Es interesante y se puede hacer, o sea, el dispositivo ahí está y se podría checar eso, o sea, yo creo que la pregunta ahí interesante sería, ¿qué parámetros experimentales necesitas para medir esa teoría, ¿no? Porque si la teoría te dice, oye, necesitas medir algo así bien complejo, pues habría que ver cómo le hacemos, ¿no? La parte bonita que habría que encontrar de qué medimos para que podamos hacer el paso. Sí, porque como menciona Noemí, creo que le falta más difusión, con lo poco que he platicado con Alan, estas técnicas de circuitos aplicadas a sistemas ya sea clásicos o cuánticos, creo que sí le falta mucha difusión porque tiene bastante poder, bastante alcance, y a lo mejor los físicos como que todavía no hemos volteado a ver lo suficiente este tipo de sistemas que Y nos van a está, ayudar a sí. entender. Y ahorita está como pegando, o sea, es un poquito así como de presumir. Solamente hay 3 grupos en el mundo que hacen esto. Y hay un grupo en Alemania que está dándole durísimo. Ellos ya hicieron un circuito como de 1000 osciladores para los topológicos. Pero nosotros todavía les ganamos porque ellos construyen esas plataformas con dispositivos reales. La fortaleza de esta plataforma es que la electrónica es sintética. ¿Y qué significa eso? Que podemos controlar de manera dinámica los parámetros sin producir pérdidas parásitas. Entonces, eso lo hace bien, bien versátil porque tú puedes modular todo lo que quieras de la plataforma y no vas a introducir pues ruido, ¿no? al sistema. Las plataformas que tienen en Alemania y en China que lo están haciendo, ellos utilizan el aparato real, entonces tienen problemas para hacer este tipo de cosas que cambian con el tiempo. Entonces, si se pudiera explotar eso, que de hecho ahorita ya tenemos por enviar otro artículo, igual de simetría PT, que se beneficia justamente de esta modulación temporal de las componentes. Sí. Y puede le llaman esto de synthetic gauge fields, o sea, hacer campos de norma sintéticos con modulación dinámica. Y eso se puede hacer aquí. Puedes crear campos sintéticos con modulaciones dinámicas de los acoplamientos o de las frecuencias. Pues muchas gracias, Roberto, otra vez por Gracias. esta extraordinaria plática. Gracias. Bien. Pues, ¿alguien más que quiera intervenir?
Bueno, ok, pues te damos nuevamente las gracias, Roberto. Déjame compartir la constancia. Por favor, gracias. Ya me salgo. Es una constancia que te haremos llegar. Gracias. Sí. En agradecimiento a haber participado en nuestro seminario. Estuvo muy, muy padre la plática y creo que se quedaron ideas ahí interesantes que se pueden desarrollar. Entonces, Sí, pues muchas gracias por la invitación y pues ojalá y se dé ahí que podamos colaborar, ¿no? Trabajar juntos y en algún momento irlos a visitar cuando se pueda. Por lo menos muchas esas gracias, visitas Roberto. virtuales esas también son buenas. Sí, no, sí, eso está padre, sí. Vale, pues muchas Pues gracias. muchas felicidades por este buen trabajo, ¿eh? Está excelente y las Felicidades. ideas que manejan muy importantes, ¿eh? Realmente muy importantes. Esta simulación de los circuitos se ve que es muy poderosa, muy poderosa. Sí, está bonito, sí. Bueno, muchas gracias, cuídense. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Noemí, Bye. José Luis, muchas gracias. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Oye, Mario, Buenas yo tardes. tengo una